Quería a su ex esposo sin vida, pero no lo consiguió. Diana Lovejoy y Greg Mulvihill se conocieron en una aplicación de citas y conectaron instantáneamente porque tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, ambos trabajaban en la industria electrónica y estaban interesados en el cuidado físico y de la salud. Comenzaron una relación y pronto contrajeron matrimonio. Parecían una pareja muy exitosa, pero no habían logrado una cosa, y era tener un hijo, pues Diana había perdido 8 embarazos y esto había tensado las cosas entre los dos. Sin embargo, en 2012 logró llevar un embarazo a término y tuvieron a su hijo. Se podía decir que las cosas ahora estaban muy bien, pero después se supo que no, pues Diana, que estaba padeciendo de fibromialgia, una afección que le causaba fuertes dolores musculares y fatiga constante, comenzó a pensar que su hijo también padecía de esta enfermedad y empezó a darle tratamiento sin el consentimiento de Greg, a quien encima acusaba de negligencia con la salud de su hijo. Y esto sí que trajo problemas entre ellos dos, que se vieron acrecentados por su difícil situación económica. Y es que Diana había dejado de trabajar desde hacía algún tiempo por su padecimiento, pero después Greg, que se lesionó el hombro, también dejó de trabajar. Entonces Diana, quien era la que se sentía mejor de los dos, tuvo que conformarse con un trabajo que le pagaba mucho menos que el anterior. Y la familia se enfrentó a una situación económica muy limitada, tanto que tuvieron que recortar paseos, vacaciones y demás. Y en julio de 2014, cuando Greg regresaba hacia su casa, se encontró con agentes policiales fuera de la propiedad, que le dijeron que ya no podía vivir ahí y que tenía 10 minutos para recoger sus cosas y marcharse. Pues resulta que Diana lo había acosado de abuso sexual hacia ella y hacia su hijo. Dijo que una noche, mientras ella estaba muy adormecida por los medicamentos que había tomado, se había despertado porque Greg la estaba tocando sus genitales. Entonces Greg y el niño fueron sometidos a evaluaciones psicológicas y toxicológicas. Este proceso duró meses, pero las evaluadoras determinaron que lo que Diana estaba diciendo era falso y que si era posible entre ellos dos, el mejor cuidador era Greg. Y por medio del divorcio llegaron a un acuerdo en el que Diana tenía que darle $120,000 de la parte que le correspondía de la propiedad en la que Diana estaba viviendo y de la que lo había hecho correr. Diana no estaba nada contenta ante este resultado. El 1 de septiembre de 2016, cuando ya faltaban pocos días para que se cumpliera el plazo del pago, Greg recibió una llamada de un desconocido que le dijo que era un detective, que tenía información sobre Diana y que él podía utilizar en el juicio contra ella, y le dijo la hora y el lugar a donde iba a recibir esta información. Greg estaba un poco escéptico ante la situación, pero de todas maneras se hizo acompañar de un amigo y fue a este lugar. Era una calle de tierra que estaba completamente a oscuras, tanto que ni siquiera la luna estaba alumbrando. Greg y su amigo no vieron nada, pero se bajaron a inspeccionar. Y a pesar de que no se veía nada, este amigo alcanzó a ver a un hombre que los estaba apuntando con un arma. Este amigo le gritó inmediatamente a Greg que corrieran, pero el tirador comenzó a disparar y uno de estos disparos le dio a Greg en el pecho. Como pudieron, entraron en el auto y se marcharon. El amigo llamó al 911 y Greg fue trasladado a urgencias. Por fortuna, la bala le dio entre el corazón y la axila y Greg logró sobrevivir. Las autoridades revisaron la zona y encontraron una muestra de ADN que jamás imaginaron que estaría ahí. Y es que había heces humanas. Pero con esto posiblemente podrían agarrar al agresor. Se fueron enseguida a entrevistar a Diana, quien negó por completo su implicación en este crimen. Y aún Greg no la creía capaz de llegar a tanto. Sin embargo, las autoridades rastrearon el número de teléfono del que Greg recibió la llamada y encontraron que, aunque se había hecho de un teléfono desechable, este teléfono había sido comprado por Diana. Entonces a ella no le tocó más remedio que admitirlo, pero dijo que ya que Greg la había agredido, había decidido aprender defensa personal acudiendo a Weldon McDavid, un hombre que se sabía que había ayudado a mujeres en su misma situación. Y dijo que ella le había contado de su situación con Greg y él le había pedido que comprara este teléfono. Dijo que Weldon le había pedido que lo llevara al lugar del crimen y más tarde le había pedido que lo recogiera, pero que ella no sabía absolutamente nada sobre su plan. Y cuando las autoridades se dirigieron a interrogar a Weldon, este dijo que esa noche había estado en su casa, pero las autoridades le dijeron que habían encontrado una muestra de ADN en la escena del crimen. Weldon, que sabía a lo que las autoridades estaban refiriendo,
mintiendo, dijo ahora que esa noche había salido a correr, pero que había cenado comida mexicana y que esto le había hecho daño, pero que él no había estado ahí para hacerle daño a nadie. Las autoridades, por supuesto, que no le creyeron esto. Los investigadores además descubrieron que entre Diana y Weldon había habido una relación de tipo sexual. También encontraron búsquedas incriminatorias en la computadora de ella, en las que decía fecha que habrá luna nueva, que es conocida por provocar una noche oscura. Y además la muestra de ADN encontrada en la escena del crimen concordaba perfectamente con la de Weldon. Durante el juicio, Diana se mantuvo diciendo que Greg había abusado de ella y de su hijo, y que ella solo quería asustarlo, mientras que Weldon dijo que él solo había querido ayudar a Diana y a su hijo, y que había ido solo con la intención de asustar a Greg, que había disparado apuntándole a la lámpara que él llevaba en la mano y no a él. Dijo también que de lo que más se arrepentía era de haberle sido infiel a su esposa, que la relación sexual que mantuvo con Diana fue totalmente insatisfactoria. De todas maneras, fueron encontrados culpables y Diana fue condenada de 26 años a cadena perpetua, mientras que Weldon McDavid recibió una condena de 50 años y Greg recibió la custodia completa de su hijo. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.